Bueno, señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por arrancar la semana con Animales Sueltos. Estaba charlando con mis compañeros esta noche, que sigue siendo una noche hiper especial, una noche con muchísimas novedades y con muchísimas cuestiones que vamos a ir hablando en minutos nada más. Gracias por estar como cada una de las jornadas que tenemos en Animales Sueltos. En minutos estará sentado charlando con Animales Sueltos Jorge Vergallo. Jorge Vergallo es papá de Jorge Ignacio, es uno de los chicos o uno de los tripulantes del Ara San Juan. Es marino de carrera, fue tripulante también, Jorge padre, fue comandante del Ara San Juan durante mucho tiempo y es una nota muy difícil para mí. Es una nota especial, es una nota que tiene un montón de aristas y por supuesto es, ustedes pónganse en el lugar de quien entrevista, qué tono llevas adelante en una nota como esta. Realmente se hace muy difícil, pero vamos a hacerla con muchísimo respeto y vamos a estar charlando con el papá de Jorge Ignacio, que aún es buscado, por supuesto, es buscado y si bien hay una mínima esperanza, aún está la esperanza de que estos chicos estén con vida. Incluso vamos a estar charlando esto con el papá. Después empiezo a recorrer la mesa. Ahí está Avial, Luis Avial, ustedes lo están viendo, él es geofísico, él es español. Y miren lo que es la solidaridad extranjera. Él vino y él tiene una empresa de tecnología. Ellos trabajan con sonares, con detectores, con radares, con drones. Han trabajado, por ejemplo, en la recuperación o han descubierto fosas comunes de la Guerra Civil Española. Trabajan, bueno, justamente nos está dando una mano enorme con su empresa, con radares, tratando de también ayudar a la localización del submarino que aún no tiene novedades. En minutos vamos a estar charlando con él también. A su lado está Silvina Martínez. Silvina, pues ya todos la conocen. Silvina es siempre muy interesante poder conversar con ella, no solamente cuestiones que tienen que ver justamente con el submarino, sino lo que está viviendo la República Argentina hoy, que se sigue moviendo y mucho en cuestiones de Comodoro Pi. Me voy a Fernando Carnota. Fernando tiene en minutos el mapa de la búsqueda del submarino, por dónde se está buscando ahora. Se ha cerrado, se ha centrado la búsqueda del submarino. Así que atención porque Fernando tiene noticias de último momento. Romina Mangel, de las que más sabe, si no es la que más sabe de cuestiones de Comodoro Pi en la República Argentina, tiene muchísima data sobre la atención de Cristina Fernández de Kirchner la semana que asume. Es una semana altamente tensionante. ¿Por qué? Por causa los sauces y encubrimiento memorándum firmado con Irán. Atención por el dato que trae Romina hoy. Casanelo procesa barata por los gastos. En minutos vamos a estar charlando esto con Romina. Dani Santoro. Más información del submarino. El contrato para el recaptado de las baterías del San Juan. Ahora en un minuto vamos a estar charlando de esto, no sé de qué se trata, pero Daniel va a contarles. Y las causas de corrupción que giran alrededor de la reparación del San Juan. La ruta del dinero acá, la Cámara Federal intimó a Casanelo para que decida si indaga o no a CFK, lo tiene Santoro. El profe Esper nos va a mostrar una serie de placas. El desastre del submarino es una tragedia casual o causal. El profe es un probabilístico, el profe sabe de probabilística, es un matemático, es un empirista. Por supuesto que es experto en una ciencia social como es la economía, porque tiene mucho contenido social, de comportamiento humano. Pero es un probabilístico, es un sabio con cuestiones de numerológicas y en minutos el profe nos va a dar su mirada también. Quiero que tomemos a Eddie Zunino, otro extraordinario referente del periodismo argentino. Vamos a hablar caso Maldonado Mapuches, el problema de fondo de todo lo que pasó. Ley de emergencia de tierras aborígenes y atención porque lo dijo el turco también, lo quiero homenajear al turco Asís, en la mira Ángelo Calcaterra. Lo embargaron, o pidieron embargar a Ángelo Calcaterra por 54.000 millones de pesos. ¿Quién es Ángelo Calcaterra? Te lo va a contar en minutos Eddie Zunino. Ya me voy a la mesa porque esto viene muy interesante y además estamos esperando la charla con el papá, con Jorge Vergallo. Señores, buenas noches. Gracias por venir a todos. Buenas noches. Empiezo vamos por lo más, por lo de
Noticias de último momento. A ver, ¿qué tenemos, chicos? ¿Qué tenés, Fer? Sigue la búsqueda. La verdad que el operativo es cada vez más impresionante y cada vez más acotado, en un radio de 74 kilómetros nada más, en una profundidad que va entre 120... ¿Tenés para mostrarnos? Vamos a empezar a mostrar ya Dale. rápido, vamos a la información. ¿Qué tenés para mostrar? Mira, ¿El mapa lo tenés vos? tenemos el mapa de los 74 kilómetros en donde están trabajando los buques que están trabajando. Hay 30 buques en total en todo el operativo, 16 concentrados en el lugar, en ese radio de búsqueda. Ahí lo vemos. ¿Qué es esto? A ver. A ver. Le pido a Vial también que nos dé una mano, a ver si nos puede Sí. ayudar, Vial es geofísico. ¿Esto es un mapa del océano? Bueno, está dividido por cuadrículas, en mi Ajá. opinión, y hay 6 barcos importantes aquí, que son 2, 2 y 2, con 2 ecosondas multihaz, 2 sonares de barrio lateral y 2 gradiómetros. Es la mejor tecnología que hay en el mundo ahora mismo. Ujú. A Luis, ver. acá están trabajando buques estadounidenses, buques noruegos. Sí, bueno, yo hablo de los equipos, me es indiferente el tipo de barco que lo está llevando, pero son ecosondas multihaz que están mapeando milimétricamente esa zona del fondo del mar. Es importante lo que ¿Cada explica color, Luis. ¿Cada color es un buque? ¿O una zona, búsqueda? una Es una una zona. zona. Es un rastrillaje en cuadrículas, cada sensor tiene una diferencia de búsqueda, hay sensores que están detectando 300, 500 metros de ancho, hay otros que trabajan en una frecuencia más estrecha, hay sistemas electromagnéticos como son los gradiómetros que detectan esa masa del acero que tiene el submarino, otros que sencillamente están dando una imagen tridimensional de los pecios que puede haber ahí. Puede Los haber buques, más. digamos, las ondas son transportadas por los buques, Sí, correcto, que recogen información de la profundidad. exacto. Digamos, cuando se recibe información del lugar donde supuestamente puede llegar a estar, ahí va a ir el mini submarino. Sí, pero eso es una siguiente fase, es decir, la fundamental es la Primero localización. detectar dónde está. Y eso Localizar se el hace con las pecio. ondas. Se hace con las ondas que normalmente van descolgadas del barco. Por eso hay otros barcos de la Armada Argentina que llevan sonares de casco, que están haciendo trabajo auxiliar, pero desde arriba. En cambio, estos equipos son descolgados y... Luis, ¿cuánto puede llevar con esos 6 buques importantes? El radio de 74 kilómetros, ¿cuánto puede llegar a llevar en tiempo, decir, está acá o no está en los 74 kilómetros? En mi opinión, hay que ser muy prudentes, pero yo diría que ahora es cuando está empezando la búsqueda y me atrevo a decir que es cuestión de horas o de días el que se localice ese submarino, porque ahora ya está perfectamente triangulado desde el punto No último. importa a qué profundidad esté, porque se habla Creo que de es muy más allá de variable, cierta profundidad es no una se ladera, puede. eso complica mucho la ecosonda multihaz, pero lo que les garantizo es que en la plataforma superior no está, lo hubieran encontrado mucho más No rápidamente. está en la superior. No, porque son barridos muy Pero anchos que ya ¿cuánto se hubieran de- encontrado. La pregunta del profe es central. Sí. Si ¿cuánto de profundo te detecta la mayor tecnología de todos estos No, buques? en detección pueden llegar a 4.000, 5.000 metros sin ningún problema. Tengan en cuenta que son ultrasonidos que llegan al fondo listo. y O sea, rebotan. detectar si Sí. estuviese en una fosa, hubiera caído 1.200 metros. Se detecta perfectamente. El tema es Por ejemplo, sacarlo. Exacto. Bueno, sacarlo, por lo menos llegar a él e intentar La acceder. idea es Otra como pregunta caer en tengo. un balcón. Si caes adentro del balcón, caerías dentro de una profundidad de 200 metros. Si Claro. caes afuera del balcón, ahí el talud tiene de 1.000 a 3.000 El Pero metros. estos pero equipos ya- lo detectan igual. Por eso sí, detectarlo, pero el tema era buscarlo. Pero todo esto se debe porque llegó otro informe de la Organización Internacional. Pero no nos vayamos del tema, Dani. No, es sigamos- eso, es sí, eso, sí, es sí, eso. sí, sí. Porque se redujo la del área a 74 kilómetros, porque antes teníamos 2 provincias de Buenos Aires. Ahora tenemos un lugar muy acotado. Hubo un segundo informe con este sistema de hidrófonos de los que hablamos la semana pasada, que achicó el lugar. El informe que llegó este fin de semana, lo que dice es que no hubo una segunda ni una tercera explosión, que esos sistemas no lo registraron, porque había una duda de que si hubo una segunda explosión después del cortocircuito de las baterías y si hubo un tercer ruido cuando el submarino llegó hasta el fondo, Cayó. ¿no? Eso no está en este informe nuevo que permitió reducir Ahora, la zona. lo tenemos a Vial, estoy leyendo acá y los dejo preguntándole unas cosas a este científico, una nota que hace Infobae. Dice, Abiel es un reconocido técnico español quien está aquí con nosotros, experto en geofísica, que cuenta con una gran trayectoria. El científico colaboró con el gobierno de su país en la búsqueda y localización de más de 90 fosas comunes de la Guerra Civil Española, de enterramientos de soldados y armamentos españoles de la Segunda Guerra Mundial y enterramientos de víctimas de crímenes de comunes, entre otros trabajos. O sea, tenés mucha experiencia no en buscar un submarino, pero... pero también hemos detectado varios, barcos, un helicóptero también hundido,
Por ejemplo, aquí colaboramos también en la búsqueda del Mitsubishi y con un gradiómetro detectamos esa señal lateral, aunque fue localizado físicamente por una avioneta de ANAC. La de Tigre. Es decir, que no se la encontraba. Lo que hay es unas diferencias, estamos hablando de alta mar y de un río como el Paraná, Iguazú, ¿no? O sea que para vos es cuestión de horas o de días. En mi opinión sí, pero no Hay es... una pregunta que te quiero hacer, Luis, que no se haya detectado hasta ahora. Sí. ¿Ya te habla de que a determinada profundidad se sabe que no está? Eso iba a preguntar. No, lo que está claro que de lo que es la plataforma inicial, que me parece que son entre 0 y 200 metros, sí, eso está perfectamente barrido. O sea, ya podés deducir que está por debajo de los 200 metros. En mi opinión, lo menos profundo no está. No está. Eso se hubiera visto prácticamente instantáneamente, pero es que hay que tener varios factores, en mi opinión, en cuenta. Yo también pienso que ha debido tener un fallo catastrófico, un incendio que produce cloro, produce hidrógeno, es decir, eso me temo que es fatal, ¿no? Pero tengan en cuenta que no es un barco que explota en superficie y que se hunde en un punto determinado. Es un vehículo submarino que va navegando debajo del agua. Por lo tanto, aunque tenga un problema grave, por inercia sigue navegando. Y eso es un poco lo que obliga a abrir ese radio. Una pregunta, no me acuerdo el nombre de la persona que había sido funcionario naval del gobierno de Cristina. Tetamanti. Tetamanti, bueno. Un especialista también aquí, el jueves pasado, nos dijo que más allá de cierta profundidad, si no recuerdo mal eran 400 metros, el submarino ese de más o menos una cuadra de largo, 100 metros, 80, 60, ¿no? me parece, 60. 65. Se reducía al tamaño, lo dijo literalmente, ¿no? Al tamaño de una, sí, que una lata de Coca-Cola aplastada, o sea, a la nada. En mi opinión no está claro eso, depende mucho del tipo de acero. Más allá que no esté claro, ¿puede ocurrir no, lo que se transforme a ese tamaño literal? Eso es lo que la gente confunde, entiendo yo, con la implosión, es decir, por esa presión, obviamente va intentando reducirse, pero es muy difícil. A ver, tengan en cuenta otra cosa. Si hubiera pasado eso, ahora mismo en superficie hubieran aparecido elementos, hubiera aparecido hidrocarburos, unas manchas, un chaleco salvavidas. Ese casco está intacto, en mi opinión. O sea, no implosionó entonces. Bueno, pudo implosionar, pero no quiere decir un fallo estructural como que esté en 20 trozos. Lo extraño porque no hubiera salido. No te aparece nada. No te aparece nada. Porque está intacto, en mi opinión está intacto. Que la búsqueda empieza en este momento, o sea, hace 4, 5, ya 6 días se hablaba, ¿no?, de esta emisión sonora que localizaba cuál era la zona de búsqueda. Sí, pero bueno... ¿Por qué dice que en realidad la búsqueda empieza ahora? En mi opinión empieza ahora porque ya tenemos un punto de última comunicación, un punto GPS que tienen, me imagino, las autoridades de la Armada cuando emite en condiciones normales sus últimas informaciones. Tenemos un rumbo, que es el que tenía que recorrer hacia Mar de Plata, entiendo yo que es. Tenemos una velocidad estimada. Estos submarinos viajan muy despacito, entre 5 o 7 nudos. Más o menos. Luis, te quería preguntar una cosa que te escuchaba hoy comentar que a mí me impactó mucho, que tiene que ver con la capacidad de los ingenieros y los trabajadores argentinos en la adaptación del buque que tenía que salir. Sí. Que Luis dice que se lo van a llevar de estudio a Estados Unidos. No, a ver, yo estaba hablando con un ingeniero de la Marina de Estados Unidos, ellos están en Quantico, en Virginia, y él me comentaba que estaban absolutamente estupefactos de que se hubiera podido realizar en 72 horas lo que es el desmonte de la popa del barco que lleva ese barco noruego. Y que eso normalmente en su país hubiera costado meses. Tienen que planificarlo, tienen que estudiarlo, tienen que valorarlo, y que el ingenio, digamos, argentino de haber podido hacerlo en 72 horas, ellos lo van a estudiar, y de hecho lo han filmado también con los técnicos de la Marina que tienen allí. ¿Pero eso quién lo hizo? Se le cortó, ¿Los nuestros? Sí, argentinos le cortaron el chapón de la popa al buque noruego pero por eso, para poder subir el submarino. Claro, ese trabajo se tiene que hacer en meses y en un astillero, no se puede hacer en 72 horas. Y acá lo hicieron con lo han hecho perfectamente. Un grupo de soldadores, han trabajado día y noche, han hecho un trabajo increíble. Entonces este ingeniero, claro, ellos trabajan, estoy viendo la foto, es eso lo que les estoy hablando, ¿no? Ahí está. Eso no se puede hacer. Era todo madera. Ese laburo que hicimos acá, lo van a estudiar como... 72 horas lo que ellos llevan meses. Pero, y cuidado, que también hay técnicos argentinos, ahora mismo en la fase de búsqueda, me estoy acordando de un capitán de fragata, se llama Walter Reynoso, hidrogeólogo, él estuvo con nosotros en la aeronave y le aseguro
que es un técnico de nivel mundial en sonares. Ese hombre está allí con todos sus compañeros. Es decir, tenían que estar, en mi opinión, muy orgullosos lo que está haciendo la nación argentina en este tema. Y obviamente Argentina no puede tener buques de rescate, no puede tener esta tecnología, pero tampoco lo tiene España. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Rusia y me parece que lo tiene Inglaterra. Y hoy decías que España, ¿cuántos submarinos tiene? Me parece que son 7 y ustedes 7. tienen 3, me Y parece. no tienen buque de rescate No de tienen. submarinos. De hecho, hoy ha salido la nota en España de que están evaluando construir un barco de rescate, que son 6 años, 500 millones de dólares. Yo creo que justamente por el problema que ha surgido aquí. Esto va a cambiar el futuro. Ahora, decime una cosa, el otro día surgió la pregunta acá, Luis. Lo hacen porque hay una solidaridad de mar entre aquellos hombres de mar y submarinistas, Totalmente. o lo hacen porque vienen también, de todas maneras lo agradecemos como argentinos, también de entrenamiento. Yo soy un ruso, mando mi barco y entreno por si el día de mañana me No, claro. yo creo que básicamente es un mundo muy cerrado, todos ellos, todo el mundo de los submarinistas, es un mundo que, digamos, yo lo equivaldría a los alpinistas, ¿no? Es decir, ellos se ayudan y presionan a sus mandos, entiendo yo. También es verdad lo que dice usted, es decir, es un entrenamiento muy vital, pero para sus propios submarinos. Es decir, toda esta gente piensa, lo que les ha pasado a ustedes me puede pasar a mí mañana. Y de hecho estoy convencido que, por ejemplo, los sistemas de seguridad pasivos van a cambiar radicalmente a partir de este incidente, ¿no? Es decir, va a haber sistemas que en cuanto el submarino tenga un problema, no precisen la actuación humana para lanzar una Porque acá es otra de sondaboya. las cosas que se vio Claro. eso también. Sí. Que digamos, no tuvieron, bueno, que se Tiempo. puede inferir hasta ahora, no tuvieron chance siquiera No. de activar algún sistema. ¿Podemos leer el último que lo publicó en América 24, que para mí es un hallazgo, el último parte del comandante del submarino San Juan, para que Luis lo interprete técnicamente? Dale, ¿Lo puedo? lo tenemos allí en pantalla, ¿lo podemos ver? Sí. A ver qué significa esto. Esto es el miércoles a las 7 y pico de la mañana. El comandante de San Juan le reporta, esto es el último reporte que hubo hacia la base de Mar del Plata, dice. Ingreso de agua del mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento de inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal, mantendré informada. Hubo un cortocircuito y hubo un incendio. Entonces, Bueno, lo que usted estaba diciendo antes de que la carcasa podría estar entonces intacta y que podrían haber muerto por envenenamiento del aire. Entonces, El sería problema su aquí hipótesis. yo entiendo que es la entrada de agua, habrá entrado por el tubo de snorkel. No, dice que entró por el tubo de las baterías. No, por pero el agua en el ventilación, por el submarino sistema de entra por el ventilación. tubo de snorkel. Pero también no tiene un sistema de ventilación, las baterías. Pero el agua, una vez que entra en el submarino, empieza a deslizar, Ahora, me imagino, por el suelo, ¿Por qué llega a pudo ese haber grupo. entrado por el snorkel del agua Eso entonces? es bastante típico, lo que pasa que no suele provocar un fallo catastrófico. Hay una ¿Por qué válvula, ¿no? ¿Y por qué No. podría haber provocado? El snorkel, ustedes cuando entran en una pileta, ¿se acuerdan? O los niños que llevan un tubo, Sí. eso es un snorkel. Suelen sí. ponerle una bolita arriba, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa que los submarinos llevan sistemas eléctricos, electroválvulas, que si viene una ola, ellos tapan eso para que no entre en el submarino. Claro. Posiblemente ha habido un fallo de esos, ha empezado a entrar el agua, Ah. y el agua, el problema, pruébenlo en su casa, si usted echa agua al televisor o a un cable eléctrico, O sea que pudo Hace haber un habido un cortocircuito. fallo en el snorkel probablemente. que no repelió, entre comillas, el agua que entraba por el snorkel, cosa que es lo habitual. Bueno, lo habitual, quiero decir que puede Poca llegar a agua, pasar en circunstancias extremas. Lo que Poca agua es común. Sí, no, son poco. El problema es que ese agua, en cuanto toca esas baterías, Reacción o química. esos cables, hay una reacción química, se provoca cloro, se puede provocar hidrógeno. Ahora, en la hipótesis que Y es usted una- ¿Eso es maneja, letal? Es absolutamente Claro. letal, es decir, es una atmósfera confinada que llamamos, por ejemplo, en una refinería de petróleo, nosotros también agua trabajamos, es una atmósfera ATEX, es decir, eso, cualquier chispa provoca un incendio instantáneo. Pero la No es un incendio, en realidad es una explosión. en la hipótesis que usted maneja, ¿hay posibilidades de sobrevida? Ninguna, en mi opinión. Excepto que hayan tenido tiempo de cerrar compartimentos, pero creo que este ¿Por qué? submarino, porque es Veneno, absolutamente veneno, ¿no? letal, es decir, es una centésima segundo, usted respira eso, no Ah, es puede. inmediato. Inmediato. En el submarino Kursk soviético, una parte de la tripulación se refugió Eso porque es podían la única dividir el posibilidad. submarino en partes Lo y sobrevivió. compartimentas en partes y se van alojando donde Pero se puede, este donde me se parece puede. que no, que solo lleva tenía. una escotilla central. O sea, no les dio tiempo.
Yo entiendo que no, porque si no hubieran iniciado las maniobras de salvamento, es Porque decir, vos- saltar la Pasa que sola no hay boya. una sola boya, no hay nada Ahora, tirado. Vos no lo hay que tenés en nada. un submarino son 3 niveles de navegación. Inmersión total a la profundidad que pueda aguantar. Inmersión a nivel de snorkel, que también sirve para las antenas de tanto Exacto. para las antenas de comunicación como para todo. El submarino tiene que salir a respirar. Por esa toma de aire, como había olas de 8 o 10 metros, Entró agua. en ese ir y venir hubo el desperfecto, entró agua. Y Pero después lo puede que también pasa- circular lo como que un pasa, barco. yo estuve hablando unos minutos con el papá de Jorge Ignacio, antes que ahora ya está llegando al mano a mano con Animales Sueltos. Él me lo contaba, creo, seguramente lo dirá en la nota también, que lo que pasa es que la última comunicación del submarino fue después de eso. O sea, si hubiese entrado agua a las baterías por el snorkel, igual lo solucionaron a eso. O sea, no puede haber habido reacción química Bueno, ahí. según el parte, solucionaron el principio de incendio que la Marina dice en el lenguaje técnico que usamos nosotros, lo dijo Balbi, el capitán Balbi. El principio de incendio es incendio sin llamas y con humo, o sea, es una humareda. Lo que dice el parte que leía Daniel recién es que se inhabilitó ese sector de baterías donde había habido ese problema y que se siguió funcionando con otro sector de baterías. Eso no es lo mismo que decir el problema se solucionó, se apagó el incendio en todo caso. Pero Son 3 sectores de habrá que ver baterías, cómo uno lo evolucionó. apagaron, ¿no? Claro. Ahora, ¿usted considera que la hipótesis principal puede ser una falla de las baterías o un error humano? No, yo estoy convencido que no es un error humano, es un fallo electroquímico instantáneo que no da tiempo a ninguna reacción. Ese fallo, de nuevo, la verdad que me obsesiona el tema. Ese fallo, ¿puede ser 100% obra del azar o hay algún problema eléctrico, mecánico en el submarino? A ver, eso es Agua muy en la delicado, claro. No hay nunca un motivo que provoque esa explosión. Puede haber 100.000 anteriores pequeñitos y lo que usted quiere decir es que a lo mejor habría que haber cambiado los cables o lo que sea, pero, oiga, es un submarino, es un elemento muy difícil de navegar. Hay accidentes, los va a haber siempre, desgraciadamente. Es Señores, decir, quiero seguir con varias cosas y ya vuelvo otra vez porque tengo a Silvina Martínez que no abrió juego todavía y quiero hablar un poquito de las cuestiones de Comodoro Pi ligadas a la información que ella tiene. Nos sorprendimos hoy y ayudame, no sé quién trajo, lo trajiste vos lo de Calcaterra. Vamos a ir picándolo, Romina tenía información, vamos a ir yo tengo el picándolo, pedido del fiscal. vamos a ir picándolo más que con data, porque si no nos llegamos, vamos a ir haciéndolo más oral, más que con información que vamos a ir mostrando. Así voy con Silvina. A ver, se lo embargaron a Un pedido Calcaterra. de embargo que le hace el fiscal Franco Picardi al juez Marcelo Martínez Di Giorgi, a quien la Cámara ya le había dicho en su momento también, digamos, que avance un poco más en la investigación en el sentido del ala empresarial. Estamos hablando nada más y nada menos que del primo del presidente de la Nación, de Ángelo Calcaterra, el que pide que se le trabe un embargo y se lo está pidiendo al juez. Hay que ver qué es lo que hace Martínez Di Giorgi ahora. Angelo Calcaterra y otros empresarios Y a otros, claro. pero en lo la que- maniobra por un lado lo pide el proyecto del soterramiento del Claro, Sarmiento. el fiscal, pero lo que están poniendo la lupa ahora es sobre el ala empresarial Ujú. ¿Y qué del si- mismo proyecto de ¿Y qué Lo si- que, va a A ver, hacer Silvina. lo que va a hacer el gobierno también con todo esto. Recordemos que en esta causa es querellante la Oficina Anticorrupción, son determinados organismos del Estado querellantes. La UIF. Recordemos que fue una maniobra de último momento tratar de acumular todas las causas que están contra Odebrecht en el juzgado de Martínez de Giorgi, que era la más atrasada. Anda despacio, pará. ¿Qué significa que hayan...? No, pero me interesa eso. Estamos atentos acá, ¿eh? recordemos, ¿Qué hay significa tres que lo causas. quieran de todo en lo de Martínez de Giorgi? ¿Que les gusta que esté en lo de Martínez de Giorgi? Y daba la impresión que ocurría eso. Cuando Casanelo empezó a llamar a determinados empresarios ligados con la obra pública, dijeron no, acá no, pasemos todos al juzgado de Martínez de Giorgi, que es la causa más atrasada de todas. Después de eso, la Cámara confirmó a Casanelo, confirmó las indagatorias. Rafecas tenía su parte y dijo yo me quedo con una y le doy la otra a Martínez de Giorgi. Y Martínez de Giorgi tuvo un tirón de oreja por parte de la Cámara que le dijo avance porque venía bastante más lento. Y a raíz de esto viene el pedido Claro. del fiscal Picardi. Como una especie de sogazo, ¿no? Se le Exacto. dice de la ¿Qué Cámara. al ¿Qué juzgado. lectura haces vos con esto de Calcaterra? Nosotros a la chiripa lo tiró el otro día el turco, lo tiramos nosotros, que teníamos la versión que se venía, había una bolilla dando vuelta, última bola, último pase, viste en el casino que había una bola que podía tocarle a alguno ligado a este gobierno.
Y hoy sale, lo embargan a Calcaterra. O sea que como para decir, che, muchachos, no solamente caen kirchneristas, sino que va a caer, nosotros somos justos, cae uno de este gobierno ligado a este gobierno también. Es el primo del presidente. Sí, no totalmente. Y Bueno, además pero- podría ser, perdóname Silvia, ¿no podría ser la antesala de indagatoria? Totalmente, claro. Yo te pido un Atención embargo. atención con Es esto. que claro, yo yo lo te leo pido un así, embargo, digo. es por eso, es porque Sí. creo que te voy a Hay una llamar sospecha, indagatoria. el fiscal habla de una exactamente, sospecha firme por la cual hay que embargar cierta para cantidad poder de dinero. recuperar. ¿Cuál habría sido, según el fiscal, el vehículo de la supuesta coima que viene de la causa Lavallato Odebrecht en Brasil? Una empresa inexistente, una empresa cáscara llamada CAESA, que vendía servicios de auditoría y de proyección, evaluación de proyectos, etcétera, que estaba dentro de la UTE, donde estaba Odebrecht, donde estaba IEXA, la constructora del grupo Macri, que hoy pertenece al empresario Marcelo Mindlin, pero que lideraba Angelo Calcaterra, primo del presidente, una empresa italiana, y CAESA, que todos los servicios que cobró CAESA no los cumplió, no los hizo, y entabla una vinculación de convenios y tratos anteriores similares de IEXA, la empresa de Angelo Calcaterra, con esta misma aparente sello de goma. Calcaterra no que se puede llama decir CAESA. que no fue su parte de la UTE, que él era parte de la UTE, que es una unión transitoria de empresas, Él pero puede que su decir lo parte que no tenía. quiera, el Algo- firma si lo dice lo en que infiere el indagatoria, fiscal- sí. Pero lo para, que si vos infiere el firmaste fiscal, y sos parte de una UTE, ¿soy solidario en la UTE? 30%. Es Así es no es la haya, así, participación así de mi IEXA. parte no haya Pero- metido la pata. Independiente, pero déjame que te diga esto porque esto es la interpretación que yo entiendo que hace el fiscal, que CAESA, este supuesto sello de goma, que solo tendría su razón de ser en vehiculizar coimas, trabajos que se pagan pero nunca se hacen, llega a la UTE vía IEXA, porque IEXA ya la había contratado varias veces en varias oportunidades en los años 2000 hasta el 2010 aproximadamente. ¿Qué me decías, Silvina? ¿Ibas a agregar algo? No, claro, que eso es fundamental, que en la UTE, esto era mucho de las defensas que trataron de utilizar cuando salta el escándalo de Odebrecht. En todos los que estaban las otras empresas ligadas a Odebrecht decían, no, bueno, la que pagaba coima era Odebrecht, nosotros no sabíamos nada. Siempre era la máxima defensa que utilizaban. En realidad eran todos. La UTE se conforma para hacer un determinado trabajo, pero la responsabilidad es de todos en este caso. Acá lo que se está esperando es la respuesta a un exhorto de Casanelo por otra obra, por la obra de agua potable que va a responder Estados Unidos. Y esta tiene que ver también directamente con las coimas. No es que solamente hubo un direccionamiento de la licitación pública o que hubo. Eso fue una. Si Estados Unidos contesta ahí. No, pero yo van a digo en la quedar causa, mucho. en la propia causa que tiene Martínez Di Giorgi, en Esa esta es su- propia causa, digo, lo que estamos aparte del diciendo con soterramiento. Silvina es que me parece que con el pedido del fiscal por un lado y con lo que le dijo la Cámara, que toma alguna acción, digamos, cautelar sobre los bienes de los imputados, me parece que el próximo paso, casi inexorable, en Concreta, esta explicación que dice No es la, Ale, pri- es no es la obligatorio. primera vez, Sí, no es la eso es primera distinto. vez que en un caso de corrupción en la Argentina se utiliza una empresa inexistente para que sus servicios no prestados sean la justificación mediante facturas por trabajos que nunca se hicieron de las coimas. El más resonante de los años 90 fue IBM Banco Nación, donde una empresa de un alto funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, Cattaneo, su hermano encabezaba una empresa que no tenía Era una empresa casi, que casi brindaba ni- servicios informáticos. casi en teoría. ni Es que oficinas, chicos, ni pero empleado, y que apareció ahorcado Pregunto en Ciudad y Universitaria. sigo picando con otros temas. A ver, brutal la pregunta. Calcaterra, primo del presidente, ¿tiene una mínima chance de ir en cana? Bueno, eso lo debería decir, bueno, por lo que dice el A fiscal, ver. sí, hay un embargo por 50 millones de pesos. Si querés yo te muestro algunas curiosidades. de ¿Por Angelo cuánto lo Calcaterra. embargaron, perdón? Por Hay un pedido de embargo de 53 millones de pesos. 54 mil millones de Millones de pesos, dice ahí. No, No, está mal el son 1000. 50. Está mal el Zócalo. 1000. Sí, salió un cable a la Son tarde son y todo el mundo se 50 confundió millones. con lo mismo. Son Hay que 50 sacarle millones. 3-0. son 54 millones de pesos. 54 Ah, millones. cable la decía así. versión de toda la tarde decía 54 mil Sí, millones de sí, pesos. No, Si acá querés, está, parecía acá mucho está, para este es el responder a dictamen, tu- este es el dictamen del fiscal. Son 54 54 millones de pesos. Ale, 54. para Es lo que responder- tenés en la billetera vos del otro lado viendo el programa. Para responder- ¿Cómo que te marquen en 200 pesos? Para responder a tu pregunta, si querés te muestro brevemente curiosidades del currículum de Angelo Calcaterra A y su ver. relación con la obra pública. Ahí tenemos una placa, la placa 1. Angelo es el apodo familiar que tiene Ángel José Antonio Calcaterra, 59 años. Fue uno de los principales aportantes a la campaña de Cristina en 2007. Juegan todos los equipos, el muchacho. Claro, está bien. 400, casi 400.000 pesos, Diversifica. 396.000 y pico, eran al precio de aquella época
unos $130.000. El kirchnerismo le adjudicó 30 obras de distinto tipo, incluso refacciones y pintura en la Casa Rosada. Pero ahí sí estamos hablando de una de las grandes empresas constructoras. Una de las grandes empresas constructoras, y EXA fue la tercera contratista del Estado en la era K. Y EXA se presentó como socia de Austral Construcciones, Lázaro Báez, para la construcción de las represas de Santa Cruz, de la Néstor Kirchner y la Zepernik, que terminaron ganando los chinos. Perdieron, pero bueno, se presentaron juntos, Ángelo Calcaterra y Lázaro Báez. Lázaro Báez habló de Ángelo Calcaterra en alguna de sus declaraciones. Hoy su empresa se llama SACDE, la compró el empresario Marcelo Mindling, uno de los preferidos del presidente. Se desconoce a cuánto compró la constructora ni cómo se constituyó el fondo con la cual la compró. Déjame hacerte un comentario. ¿Terminaste, Edith? Sí, sí. Porque en Argentina nos va como nos va, en parte porque nos hemos acostumbrado a la anormalidad. En Argentina la normalidad se transforma en normalidad y por eso nos va como nos va. Esto te lo digo porque vos viste cómo los empresarios de la construcción viven pidiendo que el gobierno haga obra pública. Yo no sé si nos hemos detenido un segundo a pensar en el delirio que es eso. O sea, una cosa es que el gobierno decida cobrarnos impuestos a nosotros para hacer obras de alcantarillado, de lo que sea, para la gente ruta, que no lo tiene, que sea, sí. ruta, lo que sea. Y otra cosa es que el empresario de la construcción nos haga creer a todos los contribuyentes que si no está la plata en nuestros impuestos puesta en la obra pública, acá no se construye ni un nicho, que no tienen que hacer ceniza a todo porque no se construye nada. Y en parte estos escándalos de corrupción ocurren por este problema conceptual que está de fondo. La obra que los empresarios de la construcción quieren hacer, que se la financien ellos saliendo a conseguir el tipo que quiere construir en el sector privado. La plata de los impuestos no está para que ellos pero perdóname, hagan José, obras. te pregunto, profe. Es para la gente. Pero, la obra profe, perdóname, pública, en pero todo caso. ¿cómo construye una gobernación No. una ruta si no tiene la pala mecánica? Entendeme. Propiedad La privada obra pública, participada. claro, una cosa es el derecho que la gente pobre puede tener para que se le haga un alcantarillado, el agua potable, etc. Y otra cosa es que el empresario de la construcción pida que se haga obra pública, porque si no él no puede dar empleo. Estamos locos acá. ¿Me entendés? La plata de los impuestos es para que el Estado lo asigne a fines esenciales que tiene el Estado por cumplir. La defensa, por ejemplo, ¿no? Así nos va. Pero ¿y la obra pública no es Claro. uno de No, los... está bien, pero hablo del pedido del Él dice empresario. que tiene que se ha financiarse el naturalizado, mismo empresario y no con plata del Estado. se ha naturalizado que el empresario, no la gente de a pie. Es más, lo saco al político también del problema este. Que el empresario de la construcción alegremente pida al Estado, o sea, a nosotros, que se haga obra pública. Señores, Flaco, dame participación en las ganancias entonces. Parte de la Argentina de Borada Esper. Voy con ustedes dos, hago un ping-pong rápido. Cristina, vamos con Cristina. Si no estuviéramos hablando hoy, lamentablemente esta tragedia que estamos, ojalá nunca se confirme, ojalá que termine bien, pero la esperanza es muy pequeña del submarino. Estaremos hablando todo el día de Cristina y de qué está pasando con las causas. Voy. Dale. Arranco con vos y métanse y después voy con vos, Dani. ¿Vos qué tenés? ¿Qué tenés 29 de noviembre estás jurando como senadora. Sí. Estamos hablando de esta semana que es clave para, creo que 3 de las causas más importantes. La primera tiene que ver con la resolución que tiene que tomar el juez Claudio Bonadío vinculada a la indagatoria que le tomó, ¿te acordás? Por traición a la patria, encubrimiento. Es importante y están todos los ojos puestos ahí porque quieren ver cómo lo califica. De hecho, dicen que tiene mucho escrito ya el juez Claudio Bonadío y la calificación es muy importante, lo dijimos acá, para Cristina Kirchner, por lo que puede significar un procesamiento por traición. Y la gran pregunta es, ¿cómo la procesa? Por encubrimiento, si vos encubrís, digamos, a los autores ideológicos de un atentado, ¿cómo eso no lo interpretás como traición a la patria si es colaborar justamente con el enemigo? Están en este momento viendo esto. Por otro lado, la Sala 1 de la Cámara Federal debería confirmar, todos calculan que esta semana, Claro, ¿no? estuvimos Porque, hablando de eso, sí, tiene que ser... Esta semana el tema de los sauces, donde no solamente está Cristina, sino están los hijos, está Lázaro, está Cristóbal López, está Fabián de Sousa, esta famosa causa donde están todos los dedos de todos, porque el 80% de las propiedades era más o menos No, en que este se caso el alquilaba 100% entre Cristóbal y Lázaro Báez. y Lázaro. Y esas son las dos cuestiones que creo que se tendrían que resolver la misma semana donde jura Cristina Fernández de Kirchner como senadora. Y el otro tema tiene que ver con la ruta del dinero acá, que le pidió
la Cámara a Sebastián Casanelo que apurara, digamos, el tema de Cristina Kirchner a ver en qué situación está para poder elevarlo a juicio oral. Déjame que te cuente algo de Casanelo, que en esta me parece que, por lo menos yo no sé, Silvina, le doy la derecha y de Silvina nadie va a decir que es kirchnerista, ¿no? Porque si no empiezan con esto. Lo que dice Casanelo hasta ahora es yo no tengo pruebas, así como hay en los sauces que te digo están todos los dedos puestos, o en el tema de traición que puede ser más cuestionable y encubrimiento, pero donde hay pruebas y donde hay material. Lo que dice Casanelo es, señores, si ustedes quieren que yo la procese y que vaya por Cristina Kirchner, denme algo para trabajar sobre Cristina Fernández de Kirchner, porque en la ruta del dinero acá no aparece. Santoro escribió un libro, se llama La ruta del dinero acá, que es interesante que ustedes vayan a comprar mañana, porque está todo en ese libro. Y Santoro, es un libro de ¿cuántas páginas, Daniel? 300 páginas. 300 páginas. O sea, vos trabajaste casi como un juez de instrucción en ese libro. Has hecho un trabajo... Como un expediente. No, pero periodísticamente es un libro esclarecedor. Yo se los recomiendo. La ruta del dinero acá se llama. Justamente lo que estamos hablando, la causa se llama La ruta del dinero acá y el libro de Santoro le dio nombre a La ruta del dinero acá. A ver, lo que decía recién Romy, que por ahí Silvina también va a dar su opinión. Sí. ¿No hay manera, no hay datos que dejen a Cristina con la posibilidad de que Casanelo la llame indagatoria? El presidente, el juez Casanelo puede aceptar ya el pedido de indagatoria de la Unidad de Información Financiera, del fiscal Marijuán y de la OA, o puede rechazarlo. El tema es que la Unidad de Información Financiera dice que esto fue un circuito, donde sacaron plata de la obra pública a través de Lázaro Báez, le dieron 3.000 millones de dólares en contratos, esos contratos la mitad no se cumplieron, hubo sobreprecios, después la plata a través de los hoteles, esa plata negra de los sobreprecios, fue a los bolsillos de los Kirchner y después los Kirchner lo blanquearon. Entonces ellos dicen que por una cuestión de sentido común, esto es un circuito que cierra. Cristina está procesada en los sauces, está procesada en el direccionamiento de obra pública, no, está indagada en OTESUR. Entonces ellos quieren que para cuando llegue a juicio oral público esto sea un circuito. Ahora, no está, obviamente, la cuenta bancaria escondida con el nombre de Cristina Kirchner, ¿no? Pero ellos dicen que hay estos indicios para que haga un descargo o Pero o vos lo no la rechacen. diferenciás, Dani, del resto de las causas donde, digamos, por el temperamento que tomaron los jueces, ¿hay más pruebas? Bueno, la Cámara Federal dice hoy que los 60 millones de dólares que trajo y sacó y trajo es una confusión de un montón de cuentas que vos no sabés de quién toda esa plata. ¿Y a vos qué te dice tu instinto, Daniel? Periodístico, tu trabajo periodístico, a ver, porque es muy interesante esto, porque acá todos ustedes saben muchísimo, pero Santoro lo trabajaste en un libro. ¿Qué te dice tu instinto en esta causa con Cristina? Primero, Casanelo para mí es un juez muy serio, pero yo estoy de acuerdo en que esto fue un circuito, hay que hacer un mayor esfuerzo para encontrar pruebas directas y demás, pero hay un montón de otras causas donde ha habido pruebas indirectas y alguien ha hecho no un procesamiento, te indagan y después si querés te decretan el sobreseimiento. Pero hay pruebas concretas, no. Pero te digo mi opinión. pero hay pruebas indirectas, vamos, para una cosa, ¿para qué Cristina le dio a Lázaro Báez el alquiler de sus hoteles? Hoteles que decía que estaban llenos de personas y sin embargo todos los días compraban 2 docenas de medialuna nada más. Obviamente ahí hubo una intención de blanquear plata, entonces hay un montón de indicios como esto. Y aparte falta indagar a un montón de financistas, ¿no? Pero esto está incompleto, eso es cierto. Cortito, te digo, cortito. 20 segundos, 2 segundos. Sí, no me voy. A ver, yo lo que creo es que pruebas en esto no hay. Yo soy la primera que quiere que Cristina termine procesada en todas las causas. Pruebas no hay, lamentablemente. En esta ¿Por qué causa, querés eso? Porque es robo descaradamente. Coincido con todo lo que dice él, pero lamentablemente en esas causas ya fue procesada. No la puedes volver a procesar 2 veces por el mismo delito. Y lamentablemente, si me dejás, yo creo que acá hay una intención política atrás de todo esto. En la intención de la UIF de seguir insistiendo con todo este tema. La verdad que se necesita que Cristina tenga plata en el exterior. Yo soy la primera que me encantaría encontrarle plata en el exterior, pero hoy Chicos, no hay pruebas. Me voy a charlar con Jorge Vergallo, les agradezco a cada uno de ustedes. No entraron algunas cosas, entiendan esto, nos vamos a charlar con el papá de Jorge Ignacio que está en el submarino. Es uno de los marinos que aún está en el submarino. Por supuesto, uno sigue teniendo esa esperanza. Hasta el papá es una nota muy difícil de hacer, así que estaremos charlando con Jorge.